Good afternoon, students from the Generation 63, Model 6, Campus number 1. Today is November 20, 2024, and today we are going to talk about the Integrative Project. Remember, we are in the week number 4, and this is the Integrative Grid, right? This is the objective that students describe by themselves with different verbs in simple present. Okay, so that's very good. That's the agenda. Greetings to everyone. Send activities is the point number 2. Number 3, some advice. Point number 4, personal pronouns. 5, describing myself. Number 6, adjectives to describe. Number 7, personal routines. And number 8, likes and dislikes. And today I'm going to talk about the integrative project. You have this image and this picture at the platform. Recuerden, esta imagen que les estoy proyectando, pues ustedes la tienen dentro de la plataforma y brevemente voy a hablar y voy a comentar acerca de ella porque es muy importante los aspectos que en esta semana 4, que es nuestra semana de integración, están dándose a partir de que es nuestra semana de cierre o nuestra semana de integración. Como su nombre lo indica, integración porque trata de integrar los contenidos de las semanas 1, 2, 3, más los contenidos de esta semana última o de nuestra semana 4 y los engloba. Ustedes se darán cuenta dentro del proyecto integrador y el foro integrador que hay algunas preguntas que son parte de las semanas o de las actividades anteriores, como su nombre lo indica. Integrative Project trata de integrar contenidos y varias de las preguntas que ustedes van a responder y que en unos momentos más abordaremos, tienen ese sentido de trabajar con ustedes algunos aspectos que ya hemos trabajado con la idea de afianzarlos, con la idea de reforzarlos, integrarlos y que estos sirvan a sus siguientes módulos. Bueno, pues están observando que dice actividades y evaluación. Esta imagen la tienen ustedes desde que inicia nuestro curso y como pueden darse cuenta, a través de las semanas vienen las distintas actividades en función al valor que se le da a cada actividad integradora. En la semana 1, como pueden percatarse, son dos actividades, ¿ok? Dos actividades que están enmarcadas, actividad 1, actividad 2, y en relación al porcentaje, 7 puntos o 7% para cada una. Hay un cuestionario que habla sobre las habilidades socioemocionales y todo eso va juntándose, va uniéndose para que al final tengan ustedes la significancia de su nota final. ¿Ok? Bueno, pues de esta manera ustedes van a poder trabajar en la semana 2. Nuevamente se presentan dos actividades integradoras. En la semana 3, dos actividades integradoras más. Y hemos llegado a la semana 4, que es en la que nos encontramos en este momento y aquí lo importante o lo que quiero resaltar es que si bien todas las actividades que se realizan dentro de la plataforma son importantes, los cuestionarios, obviamente las actividades, todo es importante. Aquí les decía, eh, hago notar la importancia del proyecto integrador. El proyecto integrador que se entrega para esta semana. ¿Hasta cuándo? Hasta el próximo domingo, como en semanas anteriores, dichas actividades tienen
para evaluarse hasta el próximo domingo, pero observen que el proyecto integrador que se trabaja esta semana tiene un valor del 30%. Si bien es cierto, y lo acabo de comentar, todas las actividades son importantes, bueno, el proyecto integrador es una actividad que tiene un alto porcentaje, de ahí la importancia, uno, de enviarlo y número dos, enviarlo correctamente. Entre más, como siempre, tenemos una rúbrica que entre más lleguemos al nivel más alto, el porcentaje de la calificación, pues es esta, el 30%. A ustedes les aparece 10%, es decir, 100, que equivale a este 30%. Y bueno, el foro de integrador que también de integración que se está manejando esta semana tiene un valor también alto. Vean el cuestionario de habilidades socioemocionales, que es también, que son los cuestionarios que ustedes han respondido, y esto suma, como ustedes lo pueden observar en esta imagen, pues la nota final a su módulo que estamos a días de concluirlo. ¿Cuándo concluye? El próximo domingo 24. Una vez que termine el domingo, a las 23:59 concluye nuestro módulo número 6. Y bueno, ¿cuál es la intención de esta sesión o de esta participación en los módulos de espacios abiertos? Bueno, pues saber cuáles son sus dudas, cuáles son sus preguntas, cómo llegar a ese porcentaje en el foro integrador y en el proyecto integrador para tener el mayor porcentaje posible en relación a la rúbrica, saber sus dudas, etcétera, etcétera. Para eso es darles en estos momentos algunos tips para responder sus cuestionarios y bueno, esa es la intención. ¿Ok? Bueno, le doy la bienvenida a Mónica Robles y Lupita Cruz, que han sido muy constantes dentro de los espacios abiertos. Sean bienvenidas. Y bueno, pues si tienen alguna duda o alguna pregunta, bueno, recuerden que en todo momento ustedes me pueden mandar la pregunta a través de lo que es el chat, o si bien abren su micrófono y escucho su pregunta, escucho su duda o cualquier situación que se pueda presentar. ¿Ok? Bueno, entonces están observando cómo son evaluados. Aquí vienen todas las actividades de nuestro módulo, ¿ok? De nuestro módulo número 6. Muchas muchas ya se trabajaron, ¿ok? Ya están evaluadas, sobre todo las actividades de semanas 1, 2 y 3 ya están completas, y bueno, estamos en la última semana que está relacionado con nuestro foro. Ok, bueno, entonces, no sé si tengan alguna duda o alguna pregunta, quienes acaban de ingresar a la sesión. Les acabo de dar el acceso, ya están dentro de ninguna. Bueno, entonces, bueno, vamos a ver. You are going to find out some questions from the interactive project. Ujú. Ok, good evening. Les saludo a todos los que se están uniendo a la sesión. Ok, sean bienvenidos y recuerden que cualquier duda, cualquier comentario, esa es la intención de estas sesiones, que ustedes corroboren o tengan en cuenta sus preguntas para cuando realicen sus
actividades integradoras que en esta semana se llaman foro de integración y proyecto integrador, pero son sus dos actividades que semana a semana han estado enviando y como en semanas anteriores, repito, se termina la entrega o se concluye el próximo domingo 24 de noviembre. Entonces, son dos actividades que, como ya vieron, tienen un valor mayor en la entrega de lo que es su calificación global. Bueno, y quienes ya tuvieron la oportunidad de observar qué se hace en el proyecto integrador, qué se hace en el proyecto integrador, bueno, les voy comentando. Es un cuestionario, vienen muchas preguntas dirigidas a ustedes, ¿ok? Incluso el cuestionario está dividido en inciso A, inciso B, inciso C es otra actividad, inciso D, en el inciso D solo se escribe el enlace de su grabación. Ujú. Pero de esa manera están divididas, digamos, la actividad o el proyecto integrador. Una de las primeras preguntas dice, Where are you from? No, no están en orden, ¿ok? Pero viene esta pregunta. ¿Y por qué les comento? Porque es bien importante el siguiente aspecto. Vean, la pregunta dice, Where are you from? And how you are going to answer? You are going to answer with complete answers. Bueno, ¿cuál es la primera recomendación que les puedo compartir? Es que siempre en todas sus respuestas traten de siempre colocar respuestas completas, full answers. Armen un enunciado completo que sea su respuesta. Y aquí, con este ejemplo, sí, espero que quede clara esa situación. Where are you from? Is my question. I'm from, es decir, estoy usando la forma completa en mi respuesta. I'm from Coatzacoalcos, Veracruz. It's an example, remember. Este nos sirve de ejemplo. Ok, entonces, ¿por qué es una forma completa? Porque está el sujeto, que es la primera persona, I, es decir, cada uno de ustedes, está el verbo to be. ¿Por qué el verbo to be? Porque la pregunta está hecha con el verbo to be y obviamente tiene el sujeto, the verb to be, y obviamente le da respuesta cuando ustedes colocan el lugar de donde son. I am from Mexico City. La respuesta está completa porque se tiene el sujeto, el verbo to be y a su vez la respuesta que implica la pregunta. Este, les decía, es solo un ejemplo, pues cada uno de ustedes va a colocar el lugar de donde es, pero debe llevar estos elementos. En ocasiones, y algunos probablemente se habrán percatado que en las retroalimentaciones, no es el caso de todos, pero en las retroalimentaciones se hace énfasis en que todas las respuestas llevan un sujeto. Cuando fue nuestro roommate, pues el roommate debe ser el sujeto, he o she. Cuando vimos las habilidades, yo soy el sujeto, cada uno de ustedes respondía en primera persona y el sujeto, perfecto, está de acuerdo a la respuesta. Si no tiene sujeto, bueno, algo le faltaba y ahí en la retroalimentación se les hacía saber. En esta ocasión, ese detalle no lo olviden, coloquen el sujeto que son ustedes. Where are you from? I'm from Mexico City. Aquí tengo otros ejemplos. Vean, ¿qué pasa si solamente le pongo
Where are you from? Y le ponen Veracruz. La respuesta is correct. La respuesta es correcta. Porque si me preguntan de dónde eres, Veracruz is correct. But, so you are going to you are able to write sentences using full forms. Para estas 3 semanas que ya hemos trabajado y que hemos trabajado mucho el verbo to be, el verbo have y algunos otros verbos como el like, el don't like en la negación, el can, ya los podemos, bueno, estoy seguro que ya pueden estructurar este tipo de respuestas y es por eso que se hace énfasis en que las respuestas sean completas. Entonces, ¿qué se pide? Que si, por ejemplo, encontramos Where is she from? Aquí cambia el sujeto, pero no importa. En la respuesta sigue habiendo o debe haber un sujeto. Where is she from? She is from Rio Verde, San Luis Potosí. Otra vez, ¿cuáles son los elementos que tiene? Ah, bueno, pues el sujeto es she, el verbo to be is, y se le da respuesta a la pregunta escribiendo de dónde es la persona. She is from Rio Verde, San Luis Potosí. ¿Y por qué coloco esta en tercera persona? Porque en el foro vamos a preguntar o elaboraremos 5 preguntas que estarán dirigidas a nuestro classmate. Elegiremos algún compañero y le haremos 5 preguntas que después revisaremos sus respuestas o recibiremos las respuestas. Enviamos las preguntas y recibimos respuesta. Y he de ahí la importancia que lleven estructurada bien su respuesta. Esto es lo que debe haber tanto en su foro de integración como en su proyecto integrador. Los elementos subject, the verb and the complement. Deben estar esos 3 elementos en cada una de sus respuestas. Y lo mismo va a pasar, por ejemplo, si me preguntan, what do you do? Esta es otra pregunta que viene en su cuestionario y dice, what do you do? What do you do is your occupation, right? ¿Ok? Y entonces, si ustedes recuerdan, en la actividad integradora 1, ya nos preguntaron por nuestra ocupación, a qué nos dedicamos. Entonces, es momento de integrar y hacer una respuesta mejor. ¿Por qué? Porque ya tuvimos una sesión o una actividad previa para decir, what do you do? Y ya puedo responder, I am an English teacher, si esa fuera para mí. O bien podemos colocar, I am a housewife, I am a manager. Aquí ya va a depender la ocupación de cada uno de ustedes. I work in a company as salesperson. Vean aquí, ya no solo está escribiendo la estructura del verbo, sino además ya especifica con un verbo en presente. I work in a company y además de que trabaja en esa compañía as salesperson. Es vendedor o vendedora. Y recuerden que también está el elemento que todos podemos colocar de I am a student, porque todos somos estudiantes de prepa en línea. Entonces hay varias opciones que podemos colocar, pero lo importante es que no olvidemos subject, the verb, and a complement. Teniendo esos 3 elementos en la respuesta, créanme que van a ser, va a ser muy clara su respuesta y van a tener el mayor porcentaje
que como lo acabamos de ver, es muy importante para su calificación final. Entonces, en todas las preguntas, aquí solamente, ¿qué voy a ir haciendo? Pues ir cambiando la pregunta que se encuentra en su proyecto integrador, Integrative Project. Otra pregunta que tenemos es, what do you look like? This question is about your appearance. En esta pregunta, o hago énfasis en que es su apariencia física. ¿Ok? Bueno, esa es la pregunta. What do you look like? ¿Ok? Y entonces, ¿cuál es la intención? Que aquí se utiliza el verbo to be y el verbo have de manera combinada. Porque si hablo de mi apariencia, puedo compartir. I am tall, I am short, I have short or I have long hair, dependiendo ya de cada uno de ustedes. Pero aquí voy a compartir the verb to be or use the verb to be and the verb have in first person, es decir, para cada uno de ustedes. Les pregunta sobre su apariencia, no la de otra persona. Esa ya se usó o ya se describió cuando mencionaron, por ejemplo, a su familia y decían, ustedes dijeron, she is my mom. She is 50 years old. She has blue or green eyes. Y ahí ya iban describiendo a esa persona. En este momento es hacia ustedes. What do you look like? Is about your appearance. Y entonces, pues podemos poner varios ejemplos, como lo están observando en la diapositiva, que dice, I have small or big eyes. Is according to your appearance. I am thin and medium weight. I have. ¿Qué se usa en esta respuesta? El verbo to be, I am, y el verbo have. I have long hair or short hair, blue eyes, etc. Okay, is according your appearance. En esta pregunta, no olviden, es sobre su apariencia física. Y entonces tenemos la referencia de la actividad integradora 1. Bueno, pues yo me supongo que ustedes tienen guardadas esas actividades, las pueden abrir, lean qué escribieron en su momento, lean también las retroalimentaciones y pueden agregar, mejorar esa información. ¿Y para qué? Para que en determinado momento, bueno, les decía, su respuesta sea mucho más clara o lo más claro posible. Bueno, ok. Lo mismo va a pasar cuando les preguntan, Who is your favorite family member? La pregunta es recordando un poco acerca de el vocabulario de la familia. Ok, ahora recuerden, se puede mencionar uno a una persona o se pueden mencionar a varios de ellos. Solo tengan cuidado en el uso correcto del verbo. My favorite family member is. Si voy a mencionar a una persona, bueno, es is porque es singular. My favorite family members are. Es porque voy a mencionar a 2, 3 o 4 de ellos, si es posible. Y aquí nada más tener uso del verbo adecuado. Is, singular, are, plural. O directamente escribo mi respuesta. My daughter is my favorite family member. My son, my mom is my favorite family member. Y ya estoy dando una respuesta completa.
La primera diapositiva hablaba de complete answers, ¿ok? Esa es la intención o a eso se refiere en las instrucciones cuando dice complete answers, ¿ok? So you are going to be specific and you are going to describe your answer, es decir, tienen que ser específicos y a la vez describir lo más posible su respuesta. ¿Ok? Bueno, pues este cuestionario o este proyecto integrador, que así se llama, is about personal information again. Otra vez se les pide que compartan información personal y les pide name, occupation, nationality, abilities, all of them. Todas estas cuestiones están trabajadas, están delimitadas en lo que es sus respuestas. ¿Ok? Bueno, entonces, a ver, pregunto, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Alguna pregunta? Es importante que hayan revisado todas las preguntas que les hacen en el proyecto integrador. No sé si ya las observaron. Probablemente algunos de ustedes, no, de aquí nadie ha enviado todavía su actividad, pero probablemente ya revisaron todas las preguntas que se les hacen. No sé si ya tuvieron ese tiempo para ver todas las preguntas. Ok. So you said that you don't have questions. Dice que no hay preguntas, no hay dudas. Ok. Bueno, entonces continúo. Continúo y si llegan a tener alguna duda, me comentan. Otra pregunta que les van a hacer en el cuestionario y que ustedes deben responder es, How's your city? Bueno, esta pregunta es también muy amplia. ¿Cómo es tu ciudad? Bueno, pues podemos dar incluso desde características a mencionar cosas en específico. Voy a poner algunos ejemplos. Vean, si mi ciudad o la ciudad que voy a describir fuese la Ciudad de México, le pondría estos atributos, estas características. Por ejemplo, Mexico City is big. Mexico City is crowded. Or Mexico City has a lot of museums. My city is wonderful. Ya tengo las características, los atributos de mi ciudad y los complemento. Todos son una respuesta. Al inicio solo son ideas. Mexico City is wonderful. Entonces, en la ciudad donde ustedes viven, pues le ponen las características, escriben los detalles de cada uno de ellos, cómo es, ¿ok? Y al final todo es una sola respuesta. Mexico City is big, it is crowded, it has a lot of museums, and it is wonderful. Todas esas ideas que al inicio les coloqué, bueno, son una. Se formó una sola respuesta. Ujú. Ok, a ver, observo que Lupita dice, tengo una duda, adelante, ya sea que le escuchamos o usted la escribe como guste. Adelante, ¿cuál es su duda? A ver, dice, voy a darle lectura a lo que su compañera escribió y que dice, por ejemplo, por cada pregunta se podrían poner como 4 enunciados en una sola respuesta, como acaba de mencionar. Así es. Ujú. Es posible, ¿ok? Cuando un servidor, así es,
Cuando un servidor les muestra este tipo de ejemplos, bueno, ¿por qué inicio así? Mexico City, y recuerden que sobre su ciudad, no sé, Tijuana. Tijuana is, o sea, ¿cómo es? ¿Ok? Y doy las características. Puedo mencionar tres, cuatro, bueno, incluso hasta más, porque, bueno, ¿quién conoce mejor, pues, el lugar donde ustedes viven? Pues ustedes, ¿verdad? Ok. Entonces, voy dando mis características y entonces todas, las cuatro que ustedes observan aquí, las uno en una. ¿Ok? Las uno. Y doy mi respuesta. Mexico City is B. It is crowded. It has a lot of museums and it is wonderful. Perfecto. ¿Ok? Esta es una respuesta completa porque nuevamente me regreso. Tiene los elementos. Menciona el sujeto, que es la Ciudad de México, Mexico City, y los verbos adecuadamente. Las ideas, como son atributos, están separados por comas. Así es como se hace. Ujú. Y está correcto. ¿Ok? Aquí observo que algunos de sus compañeros escriben Sinaloa, excelente. O sea, eh, ustedes describen los lugares que van a mencionar en sus respuestas. Si tienen alguna playa importante, un museo, no sé si ustedes mencionan las características de esa ciudad. Les decía, porque ustedes conocen a la perfección esa ciudad. ¿Ok? Entonces, como se los comenta aquí y como su compañera acaba de preguntar, así es, pueden ir colocando, ir dando atributos. ¿Qué pasa con nuestra descripción física? Bueno, decir tres, cuatro cosas sobre nuestra persona y está correcto. Ujú. Lo mismo en cada una de las preguntas. ¿Ok? Bueno, no sé si quedó clara un poquito más la respuesta. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí él le puso thank you so much, ¿ok? Y sí, en el caso de su compañero, nos pone que Sinaloa is a dangerous, has a lot beautiful beach, etcétera. Así es, tiene playas, decía, tiene una o varias características que lo hacen muy, muy especial, muy en particular. Y ustedes, la idea es que la respuesta esté completa. ¿Mm? Bueno, también cómo se puede hacer usando el there is, there are. Y vean, remember, esto lo vimos cuando describimos los objetos que están en casa. Utilizamos las preposiciones y en ese momento, en la semana 2, trabajamos sobre there is, there are. There is, por ejemplo, aquí yo les escribo, in my city, there is a big zoo or African safari. En mi ciudad hay un zoológico muy grande llamado African Safari y ya estoy dando respuesta de cómo es mi ciudad, qué hay en mi ciudad y utilizo la estructura there is para singular y there are para plural. There is a thematic museum in the south of the city. In my city, there are craft markets made of Talavera. And there are some Mexican typical food restaurants in the center of Puebla. ¿Ok? Entonces, cosas que podemos localizar o si es singular, si es plural, la idea es que ustedes describan cómo es tu ciudad, qué es lo que hay en ella. Ujú. ¿Ok? Incluso hay una pregunta, si ustedes van a observarlas, todas las preguntas, y van a observar qué es lo que no te gusta de tu ciudad. Ah, pues, y ustedes se van redactando. I don't like, para eso se utilizan
esas estructuras que hemos visto en sesiones anteriores, aquí deben o van a salir a relucir. Ujú. Bueno, ¿qué más? Ok, bueno, a ver, hasta aquí nuevamente alguna duda, alguna pregunta. Adelante. Okay, no, no questions. Okay, excellent. So everything is clear. Okay, very good. Now, so what are personal pronouns and possessive adjectives? Why? This is an information very, very important. Bueno, todo es importante, pero aquí me detengo y este tema también ya lo comentamos, lo vamos a reforzar en este momento. ¿Para qué? Para hacer uso correcto de los pronombres personales y los adjetivos posesivos. Así es como se llaman a estas palabras: I, you, he, she, it, we, they, and possessive adjectives: my, your, his, her, its, our, their. Bueno, ¿por qué es que les escribo esto? Y aquí vean, les comparto para cada uno un enunciado, un ejemplo. Porque recuerden, en esta semana estamos trabajando proyecto integrador y foro de integración. ¿Qué es lo que hago en el foro? En el foro debo participar con 4 diferentes mensajes. Cada aportación o cada participación está muy bien delimitada con sus instrucciones. ¿Qué debo hacer en mi aportación 1? ¿Qué debo hacer en mi aportación 2? En mi aportación 3 y mi aportación 4. Bueno, están delimitadas y hasta este momento, bueno, de ese foro me han hecho muy pocas preguntas, pero eso significa que, bueno, que la idea está clara y está fluyendo. Si ustedes entran al foro, ya hay mensajes de sus compañeros cuando se presentan, cuando hacen las preguntas, cuando contestan a esas preguntas. Y bueno, estos pronombres nos van a ayudar a identificar correctamente las características de mi compañero o de mi compañera, porque para hacer un uso correcto de ellos, es por eso que les pongo un ejemplo. Le voy a dar lectura a los primeros y con eso se van a observar. I have a brother. My brother is tall. Estoy describiendo a mi hermano y que mi hermano es alto. Bueno, imagínense que estuviera en el foro y voy a describir a mi compañero. En lugar de brother, va a decir, I have a classmate. My classmate is tall. ¿Y cómo voy a saber esa información? Con la pregunta que ya le habré hecho y que ya me respondió. Por eso es importante también, eso sí, aquí mensaje, es importante que revisen si a ustedes les enviaron preguntas para contestar. Por favor, háganlo a la brevedad, porque esas respuestas a su compañero que les envía las preguntas les van a servir para terminar sus 4 participaciones dentro del foro. Ujú. Entonces, es importante su participación. Y además, bueno, que es un elemento que tiene un porcentaje considerable dentro de su nota final. Entonces, you, el posesivo es your. Y aquí viene lo que vamos a utilizar más. He, his. Entonces, si yo voy a describir, por ejemplo, a Ángel, ok, voy a decir, he is Ángel. His family is big. His state
is that beautiful. He's, y voy a estar hablando de él porque en la actividad cuarta o en la actividad 4 del foro tengo que presentar a mi compañero, a un compañero. ¿A quién se presenta? A ese al que le hice las preguntas. Me responde y con las respuestas ya tengo elementos para saber cómo presentarlo. Si le pregunto, por ejemplo, su edad, pues entonces ya pongo, he is Ángel. He is, no sé, 27 years old. Y así, con toda la información que yo tenga de él, es la participación. Si elijo a una compañera, she, entonces cambia el sujeto y cambia el posesivo. Por ejemplo, si digo a Lupita, ok, she is Lupita Cruz. She is from, o sea, ¿de dónde es? Her hobby is watching television. Her favorite color is, y ya digo su color favorito. Her family, entonces utilizo adecuadamente el posesivo porque estoy describiéndola a ella. Y cuando sea masculino es his. Es por eso que esta información también es muy importante para cuando venga esa presentación en el foro de integración. ¿Ok? Ujú. No sé si queda clara esta idea para que a veces pensamos que colocar nada más your, no, your es para you y no se utiliza en la presentación. O es he o es she. Y si es he, entonces el posesivo es his. Y si es she, el posesivo es her. Ujú. Entonces, esta parte también es muy importante. ¿Ok? Bueno, aquí ya tengo este ejemplo. Describing. Bueno, me voy a ir esto. ¿Qué más puedo describir en la presentación de mi compañero? Sus rutinas, estas recientemente las acabamos de ver. Recuerden, puedo describir las mías en primera persona, como las están observando en este ejemplo. I always wake up at 5 o'clock. Then I take a shower. O sea, estoy describiendo mis rutinas. Y también, por supuesto, que ya pueden describir ustedes las rutinas de alguien más, como lo hicieron cuando describían las rutinas de su roommate. Bueno, en esta ocasión también ya pueden describir esas situaciones. Por ejemplo, she, porque voy a describir a la rutina de ella. She always wakes up at 7. Then she goes to the park for running 30 minutes. Estoy dando qué actividades tiene mi compañera. Ujú. ¿Y por qué es importante? Porque estoy haciendo uso de la conjugación adecuada del vocabulario y eso pues obviamente le va a dar mejor, un mejor entendimiento a mi respuesta. ¿Mm? Todas esas preguntas vienen en el foro, perdón, en el proyecto integrador. Al inicio les comenté el cuestionario porque es una serie de preguntas que están divididos en A, B, C y el D es solamente el espacio donde ustedes colocan el enlace de su grabación. ¿Ok? Bueno, ahora me voy a ir a esa parte. ¿Ok? A ver dónde está. Ok, en el inciso C, no sé si ya lo observaron, espero que sí, hay una pregunta que ustedes pueden redactar en español. Si alguno lo desea hacer en inglés, adelante. ¿Ok? No hay problema. Pero ahí dice claramente, puedes redactarlo en español. Y entonces dice así, pay attention with the extension from this question in Spanish. Es la única pregunta que se hace en español
y es una reflexión más que pregunta, ¿ok? Es una reflexión sobre la importancia del idioma inglés en tres aspectos. Y ustedes hacen esa reflexión y empiezan a redactar. Ahora, ojo, aquí la recomendación, el consejo es que tengan en cuenta lo siguiente, y dice así, redacta en español una reflexión de media cuartilla, ¿ok? Entonces, media cuartilla es el mínimo en cuestión a la extensión que debe tener esa reflexión, el mínimo, ¿ok? Obviamente, y aquí se los especifico. Si ese aumenta, es decir, si hay más información, no hay problema. Es parte de mi tarea leer toda su reflexión, así como la van desarrollando, porque también les hago una retroalimentación. Todo lleva una retroalimentación como en actividades de las semanas anteriores. Ah, ok, estoy de acuerdo. Por ejemplo, leo la reflexión de Neftalí. Estoy de acuerdo con lo que usted menciona en el punto tal, es importante y ahí voy haciendo su retroalimentación. Entonces, aquí es media cuartilla en extensión, ¿vale? No lo olviden. Y el último aspecto dice así, copia y pega la URL del audio donde se puede escuchar tu grabación con las preguntas y respuestas del inciso B. Hace un momento dije que toda la actividad está dividida en incisos. Inciso A tiene una serie de preguntas, inciso B otro grupo de preguntas y las que van a ustedes a grabar y van, como dice aquí, a pegar el link o la URL de su audio, solo son las preguntas y respuestas del inciso B. Eso está clarísimo en las instrucciones, ¿ok? Eso es parte de las instrucciones que ustedes van a realizar. Entonces, questions and answers from part B, de la parte o del inciso B, ¿ok? Para que no digan es que son muchas preguntas. Sí son muchas preguntas, pero no se graban todas, solamente las del inciso B, ¿ok? ¿Sí queda clara esta parte? Solo se graban las del inciso B, ¿ok? Ujú. Entonces, ustedes, ok, very good, como en las actividades anteriores, le dan respuesta a toda su actividad integradora, pero en esta ocasión solo se graba lo de la parte B, punto. ¿Ok? Y la parte A, esa es únicamente escrita. Si se califica, obviamente, todo se califica, hasta la parte de la reflexión que ustedes envían, también es parte, viene en la rúbrica, que se debe enviar, todo. Pero para la grabación, solo es la parte B. Ujú. Bueno, y bueno, no sé si tengan hasta aquí nuevamente alguna duda y ya cosas importantes como lo siguiente. No extensions for week number 4. Estamos en la semana 4. En semanas anteriores, algunos de sus compañeros eh, pidieron una extensión o se solicita una extensión para la entrega de las actividades por diferentes cuestiones. ¿Ok? Me enviaron un correo y me dijeron,
sería tan amable de darme una extensión para la actividad, por ejemplo, integradora 5. Ya no la pude enviar y ahí comentan cuál fue su situación. No hay problema, ¿ok? Esta parte de las extensiones, desde el inicio, se les especifica que para la semana 4 en la que ya nos encontramos, ya no hay extensiones. ¿Por qué? Porque nuestro módulo, como dice aquí, termina el próximo domingo, 24 de noviembre, November 24, at 23:56. Es decir, una vez que concluya el día domingo, se cierra la plataforma. Y entonces, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros? Bueno, hablo en tercera persona, que es lo que a todos los asesores virtuales, revisar si no tenemos o tuvimos alguna calificación de semanas anteriores pendiente, y entonces pues es una tarea de revisar todas las actividades. Ya no se modifica nada, solamente es revisar si tenemos algo pendiente, y para esta semana dar nuestra calificación y a su vez un promedio, bueno, ya una calificación final o promedio final, que para ustedes es el de su módulo. Y bueno, es, estamos a veces contrarreloj, porque el módulo termina el domingo. A más tardar, nosotros tenemos tiempos ya establecidos para calificar con retroalimentación todos sus mensajes de esta semana 4, ¿ok? Y que no hayamos tenido ningún pendiente. ¿Para qué? Para que el sistema les arroje ya su promedio final. Ustedes reciban en tiempo y forma ese promedio, porque, bueno, pues ustedes continúen con el siguiente módulo. Y así, ya no, en esa parte, pues no nos podemos atrasar. Y al dar oportunidad de extensiones, no, pues nos retrasaría aún más una calificación, y esta se da en grupo. Entonces, es por eso que ya no hay extensiones para la semana 4. ¿Ok? Bueno, no sé si tengan alguna duda al respecto. Es importante, no olviden enviar sus actividades en tiempo hasta el próximo domingo 24, para no tener ningún contratiempo dentro y mucho menos fuera de lo que son nuestros tiempos del módulo 6. ¿Ok? Entonces, eh, ustedes van para el siguiente módulo, módulo number 7, y bueno, esa es la idea, que no haya ningún aspecto o ningún contratiempo. ¿Ok? Bueno, pues, a ver, déjenme ver qué más tengo aquí. Bueno, pues no, de mi parte eso sería todo. Recuerden, si tienen alguna pregunta, alguna duda, ya sea a través del foro o directamente a mi email institucional, para responder alguna de sus preguntas. Y si no, bueno, see you next Friday. Nos vemos el próximo viernes, que es viernes 22, para cerrar nuestro módulo número 6. Bueno, el cierre es hasta el próximo 24, pero nuestra última sesión sería el próximo viernes, ¿ok? Y es importante, bueno, sus participaciones, sus asistencias a estas sesiones de espacios abiertos. Recuerden que también tienen un porcentaje, el cual se verá reflejado en su calificación final, o sea, cuando ya se cierre el módulo. Bueno, pues sigan pasando una bonita noche. See you next Friday, and thank you very much.
Goodbye.